Bueno, pues vamos a iniciar una reflexión y una revisión de lo que es la nueva resolución para este curso, viendo aquellas cosas que cambian y también recordando aquellas cosas que no cambian, pero que será igual de interesante para recordarnos pues, aspectos en los que citaremos en los temas o en los casos prácticos, que siempre es interesante volver a revisar. Bien, este año es resolución del 15 de julio de 2026. ¿De acuerdo? El año anterior era el 7, este año es el 15 de julio y el resto no cambia, sigue exactamente lo mismo. Evidentemente, durante el curso 2026-2027. Si avanzamos en el documento, aquí tenemos el índice, ¿de acuerdo? Que podréis observar todo lo que recoge esta resolución, que realmente recoge todo, la organización, funciones, planes, programas, horarios, competencias, es decir, esta resolución siempre es interesante cada año leerla y cada año de oposiciones pues aún más para ver qué es lo que ha salido nuevo, si hay algunos aspectos y cualquier novedad la veremos reflejada en las instrucciones de inicio de curso. Iniciamos el primer punto, proyecto educativo del centro. Todo esto no cambia, vamos a ir viendo sobre el documento que os he facilitado. Bien, vemos, ¿vale? El proyecto educativo del centro se asienta tanto en infantil como en primaria, obviamente con los decretos del currículum, ¿vale? El decreto 100 para infantil y el 106 modificado por el decreto 96, que eso sí, que como bien sabéis los de primaria, tenemos que siempre citarlos conjuntamente que haga referencia a esas modificaciones, ¿vale? Y para ambos el decreto 253, que siempre se puede citar también. Entonces, más que una modificación, simplemente es actualizar la resolución en ambas etapas. No hay nada más, ¿vale? Proyecto educativo del centro como documento de referencia. Sí que es cierto que un poco donde que está haciendo más énfasis es que este documento debe recoger, que ya lo decía, ¿vale? Todas las acciones relacionadas con la igualdad, la inclusión o la convivencia, ¿vale? Sabemos que el proyecto educativo del centro es como los cimientos, el esqueleto, la estructura que sujeta a cualquier centro educativo. Todo ahí debe estar especificado porque realmente son los cimientos y todo lo que realmente va a hacer que funcione una escuela. ¿Vale? Por tanto, aquí nos dice, en cualquier supuesto, si queremos hacer referencia a articular que es proyecto educativo, es que debe garantizar, evidentemente, los principios, objetivos y prioridades, ¿vale? De la escuela y también la inclusión, la igualdad y la convivencia positiva y el bienestar. Es donde más está haciendo referencia a esto, ¿vale? Está poniendo énfasis mucho más en la inclusión. Recoge también las características del entorno social, económico y cultural. Y obviamente siempre por eso tenemos que hacer partícipes a la comunidad, hacerlo referenciado en los temarios, así como en los casos prácticos, ¿vale? Es decir, el caso práctico siempre tendremos en cuenta ese contexto social, económico, natural y cultural, ¿vale? Para el cual utilizaremos esos recursos, ¿vale? Para el caso práctico siempre del contexto. Línea pedagógica del centro. El PEC recoge esa línea pedagógica. En infantil, la globalidad, la parte lúdica, la experimentación, el vínculo seguro, respetar los ritmos, ¿vale? Y el aprendizaje siempre significativo. En primaria, la parte más competencial, situaciones de aprendizaje, la interdisciplinariedad, resolver problemas, participación activa del alumnado y la transferencia de aprendizaje. Sería a lo que más hace énfasis, ¿vale? Habrá más cosas a tope infantil para primaria, pero esto es a lo que hace énfasis. Aquí os lo pone después. Por tanto, lo que es las líneas del proyecto educativo del centro debe recoger todo, cómo se organiza y funciona, cómo hacemos participar a las familias, cómo participan otros agentes externos, cómo colaboramos con las familias, cómo se coordinan los servicios de limpieza, de comedor, con otras instituciones. Es decir, el proyecto educativo recoge todo, ¿vale? Es engranaje de todo. La acogida, la educación plurilingüe, actividad física, alimentación saludable, es decir,
todo, ¿de acuerdo? Aquí tenéis algunos párrafos por si habría que citar el proyecto educativo del centro. ¿Qué es? ¿Vale? Establece esas líneas, esos criterios orientados a medio y largo plazo, porque no son solo para un año, sino a medio y largo plazo, es lo que se pretende el centro, cuáles son las bases, lo que pretendemos alcanzar, ¿vale? Cómo nos organizamos, cómo hacemos que participe todo el mundo y cómo organizamos todo lo que es el centro, ¿vale? Entonces, si el proyecto educativo, como os he dicho, tiene que hacer mucho énfasis también a la igualdad, a la prevención de la violencia, al bienestar emocional, que está haciendo referencia en muchísimos puntos. También se ha intensificado todo lo que es las referencias respecto a la actividad física, ¿vale? La alimentación saludable y lo que es el ejercicio como elemento de bienestar y desarrollo. Que hablamos de bienestar emocional, también hablamos de bienestar físico, ¿vale? Aquí es que podemos hacer referencia o cómo lo podríamos citar. La concreción curricular, ¿vale? Pues la concreción curricular, es decir, el currículum, nuestra programación de aula, ¿vale? Cuando citamos la programación de aula, que luego lo veremos, podemos citar siempre que en base a lo que haya determinado la Comisión de Coordinación Pedagógica, la COCOPE, ¿vale? La COCOPE, que recordad que la Comisión de Coordinación Pedagógica es un grupo que hay representantes de tutores, equipo de orientación educativa, jefes de estudio. Es decir, todos ellos lo que hacen es acordar las líneas pedagógicas, los tipos de metodologías, cómo organizamos los grupos, es decir, todo lo que tiene que ver con la parte curricular. ¿Eh? Y aquí es que podríamos poner en el caso práctico, ¿vale? Pues si queremos hacer referencia, pues sí, la COCOPE elaborará la concreción curricular de acuerdo a las directrices, o sea, concreta el currículum y de eso que ha concretado, de qué tiene que aprender un niño en segundo ciclo, qué tiene que aprender en primer ciclo, qué tiene que aprender, es decir, lo establece esa COCOPE que luego lo pasa al claustro, ¿vale? Para la aprobación. Y se tiene que ir evaluando, evidentemente, cada año. Y durante el curso también vamos viendo si todo pues, se está realizando de forma adecuada. Plan de uso de las lenguas en el ámbito no curricular, ¿vale? Es decir, cuando enviamos cartas a los padres, todo lo que no tenga que ver con el currículum, ¿vale? Recordad que ahora lo que está vigente, que ahora luego lo veremos otra vez, ¿vale? Es la Ley de Libertad Educativa, que esto ya lo hemos visto, aquí no cambia absolutamente nada, ¿vale? Y decíamos que ya no está el PEPLI, ¿vale? Ni el Plan de Normalización Lingüística, hablamos del uso de las lenguas en el ámbito no curricular, Plan de uso de las lenguas, que es lo que ya estábamos utilizando, Plan de uso de las lenguas, ¿vale? Y el programa de lenguas vehiculares. Recordemos que esto es lo que ya estábamos viendo. El plan de uso de las lenguas es lo que estábamos diciendo, es decir, oye, escribe una cartita con qué lengua. Cuando vengan a hacer la inscripción, nuestra documentación, en qué lengua está, ¿no? El programa de lenguas vehiculares es como programamos, es decir, a nivel de centro, qué porcentaje de valenciano, qué porcentaje de castellano, qué porcentaje de inglés. Luego, planes y programas por administración educativa. Tenemos un documento que todo está recogido, ¿vale? Lo que pasa es que lo que está poniendo un poco más de énfasis esta resolución es que todos los planes, programas, proyectos que se determinan en el centro no son como aislados. No tenemos un PIE por aquí, un plan de formación por allá, un PADIE por allá, ¿no? Es decir, un Innovar por otro sitio, un Biblioinnova por otro sitio. Es decir, que todos los planes y programas tienen que estar interrelacionados, ¿vale? No actúan de forma aislada, sino que todo está y quién los interrelaciona, a quién se sujetan, ¿no? Pues lo que sujeta todos estos planes y les da coherencia a todos para que todos tengan sentido es el proyecto educativo del centro. ¿De acuerdo? Es decir, la esencia de esa escuela, la particularidad de esa escuela, el perfil del contexto en el que está, del alumnado, de las familias. ¿Vale? Continúan todos vigentes, evidentemente, y simplemente que lo que dice un poquito aquí, que tienen que estar en coherencia de ese proyecto de escuela, ¿vale? Pero nada más importante, solo esto. La organización de la orientación educativa y profesional, ¿vale? Es decir,
no es que haya cambiado, es que hay que recordar, ¿vale? Tenemos que recordar de nuevo que la función del tutor, recordad que siempre es un tutor que participa en esa atención a la diversidad, que participa en la prevención, que participa en la detección, ¿no? Es decir, lo que hace es un poco eh, explicar cómo está todo interrelacionado. Luego se aborda un poquito más, ¿vale? Es decir, lo que es la docencia, la tutoría, la orientación educativa, la coordinación pedagógica, todo lo que es la comisión de coordinación pedagógica recoge todo. Y lo que estamos viendo es que todo lo que tiene que ver con la orientación educativa, ¿vale? La atención a la diversidad, guarda cada vez más importancia el tutor, las familias, es decir, todo el mundo participa, no solo el equipo de orientación educativa, pero al final es una mirada, ¿vale? Una mirada mucho más holística, ¿vale? Mucho más holística que hace referencia a todo el engranaje del sistema educativo y no solo a los profesionales de orientación, ¿vale? Las líneas, esto no ha cambiado, es decir, apoyo al proceso de los niños, la igualdad, la convivencia y el bienestar, las transiciones, las acogidas y la orientación académica y profesional. Sí que veremos que en cuanto a la orientación académica y profesional, que parece que es el de secundaria, cómo se hace referencia a infantil y a primaria, claro, lo veremos, ¿vale? Aquí es pues cómo tenerlo en cuenta y cómo poderlo escribir a nivel textual. ¿Ves? Es una responsabilidad compartida. La resolución lo que hace es insistir en esto, ¿vale? No ha cambiado nada, solo insistir de que esto es compartido, no solo es de no solo es de los especialistas. Yo creo que un poco también quieren de nuevo hacer constancia para que los tutores o los docentes no piensen que cuando el niño tiene dificultades, que eso es el equipo de orientación, sino que tú formas parte y tú eres persona importante en todo esto, ¿vale? El punto sobre medidas educativas de la inclusión no ha cambiado nada, ¿vale? Es decir, sigue todo exactamente igual, ¿vale? Simplemente, de nuevo, el planteamiento de interrelación, ¿vale? Que todas las medidas y sobre todo, sí que es cierto que en este año se hace más énfasis en lo que son las barreras, ¿vale? Es decir, que siempre antes de empezar a intervenir con un niño, hay que ver si hay alguna barrera que le dificulte o que le impida, ¿vale? Que le impida participar. Es decir, antes de ver una metodología, pues si hay una realidad que no estamos viendo como centro educativo, que no está permitiendo a ese niño en cuanto al nivel uno al nivel 2, ¿vale? Antes de entrar en el nivel 3, ¿vale? Aquí tenéis un poco, es decir, la organización del centro, actuaciones de todo el personal, ¿estamos todos haciendo el trabajo que tenemos que hacer? O quizás ahí estamos impidiendo que un niño, estamos participando de la comunidad educativa para que este niño pues tenga más posibilidades. ¿Lo estamos coordinando bien? Es decir, todo lo que tiene que ver con las medidas de nivel uno y 2 sobre todo el uno que quieren que antes revisemos si todo eso está bien planteado, ¿vale? ¿Ves? Antes de plantearse medidas específicas, analizaré las posibles barreras para el aprendizaje y la participación presentes en el contexto. La planificación de respuesta inclusiva que contempla actuaciones organizativas, metodológicas, curriculares, ¿vale? Y la orientación, la familia, el resto de agentes implicados. Es decir, antes de todo esto, ¿hay alguna barrera? ¿Hay algo que podamos hacer para mejorar que este niño pueda acceder? El plan de convivencia, ya lo hemos dicho, el nuevo decreto 193 presente siempre, que hemos dicho que siempre lo tenemos que citar, ¿vale? El plan de convivencia, tal y como se cita, porque a veces hay centros que hablan de plan de igualdad y convivencia y bienestar emocional, ¿vale? Pues el centro puede definirlo de esta forma. En la resolución lo presenta de esta forma, con este nombre, plan de convivencia, ¿de acuerdo? Este plan recoge todas esas actuaciones de convivencia, clima escolar y bienestar para toda la comunidad, docentes incluidos, familias, todas las etapas. Siempre recordemos que hay que citar el decreto 193, ¿vale?
y la persona coordinadora de bienestar y protección. ¿Vale? Esta normativa, que aparece en muchos sitios que luego veremos, favorece contribuye en el bienestar emocional, la cohesión social y el sentimiento de pertenencia. ¿Vale? Esto es lo que deberá favorecer ese plan de convivencia. Y esta es una pregunta interesante de estas cortas que quizás puedan preguntar desde mi punto de vista, ¿vale? Medidas preventivas, es decir, como docente, ¿qué medidas preventivas, qué haremos para prevenir que haya conflictos en la escuela? Normas de convivencia, metodologías cooperativas e inclusivas, lenguaje inclusivo, favorecer dinámicas y conocimiento del alumno, la participación de las familias, es decir, todo lo que ya hemos dicho en uno de los supuestos, ¿vale? Para que realmente se vaya generando una cohesión y favorecer también la coeducación, la convivencia, para que prevenir cualquier tipo de conflicto posterior. ¿Eh? Ahí lo tenemos, como lo podríamos poner en un caso práctico. ¿Eh? Plan de convivencia, preventivas para favorecer la resolución pacífica de conflictos, el bienestar, la participación de la familia, el equipo docente y siempre teniendo en cuenta la persona de coordinado de bienestar y protección y el equipo de orientación educativa que también puede participar en cómo ayudar a prevenir situaciones de violencia. ¿Vale? Por tanto, no olvidemos hablar de la persona coordinadora de bienestar y protección, ¿vale? El 193 es importantísimo. Medidas de acogida y de continuidad. Es decir, recordemos, siempre tiene que haber medidas de acoger al alumno y continuidad entre niveles, es decir, de 3 a 4 años o de primero a segundo de primaria, ciclos, etapas y modalidades de escolarización. Modalidad puede ser que un niño esté escolarizado en una hueco y luego cambie la modalidad, o puede que la modalidad esté mixta, que a veces hay niños que asisten a unas horas al centro específico y unas horas al centro ordinario, sí, según la modalidad que tenga, ¿vale? Es decir, todo centro tiene que tener, ¿vale? Un plan, ¿vale? En el que se defina cómo vamos a llevar a cabo esas medidas de acogida y de continuidad, ¿vale? Estas medidas tienen que asegurarse cómo acompañamos a los niños y a las familias, sobre todo al inicio del curso, cómo nos coordinamos con otros profesionales y otros docentes de otros niveles o etapas, es decir, cómo trasvasamos, cómo compartimos esa información, cómo garantizamos esa continuidad en las actuaciones educativas, es decir, lo que yo hago que lo sepa el profesor o el equipo docente a lo mejor la etapa siguiente o del ciclo siguiente, y cómo entre todos detectamos tempranamente si hay alguna necesidad para actuar lo más tempranamente posible. ¿Vale? Por tanto, todo esto está relacionado en un niño que se incorpora nuevo, lo que decíamos, los que llegan nuevos, los que se incorporan una vez empezado ya el curso, cuando cambiamos de etapas, de nivel, lo que decíamos, transición de infantil a primaria, transición de primaria a secundaria, o de primer ciclo de primaria a segundo ciclo, perdón, primer ciclo de infantil al segundo ciclo de infantil. ¿Eh? Entonces, eh, yo no lo veo como novedades. Simplemente nos dice que todos los centros tienen que tener por escrito, ¿vale? Antes de iniciar el curso, cómo van a conocer al alumno, si tienen todo el informe y todos los documentos de esos niños, si han visto, si pueden, si hay algún antecedente, alguna necesidad de un niño de cómo van a actuar. ¿Cómo vamos a organizar a todo el alumnado? ¿Qué medidas de acogida? Es decir, ¿cómo vamos a organizar los grupos para el inicio de curso? ¿Qué tipo de actividades? ¿Qué dinámicas? ¿Cómo vamos a evaluar a esos alumnos? ¿Cómo vamos a identificar esas necesidades? Es decir, ¿qué medidas de transición? Incluso, es decir, el tercer trimestre, la transición, ¿qué actividades vamos a hacer? ¿Qué encuentros vamos a tener? ¿Cuándo nos vamos a reunir con los de otra etapa para traspasar información? Todo eso tiene que estar planificado. ¿Vale? Planificado. Es decir, son procesos planificados, coordinados y evaluables, que esto es lo que más énfasis he visto yo que se está poniendo la resolución. Yo creo que ahora los inspectores no van a pedir, dame el documento donde tengas todas las medidas de transición y coordinación, sino dime cómo has evaluado esto. ¿Te ha funcionado o no te ha funcionado?
acuerdo? Es decir, la evaluación de esas medidas. Veréis que también se tiene que evaluar la inclusión, se tiene que evaluar la convivencia. Esto nos están diciendo, si hacéis una formación los profesores, ¿cómo evaluáis que esa formación ha servido para algo y que ha mejorado en el alumnado? Porque luego veréis que toda la formación tiene que ser para un objetivo de mejorar con los niños, ¿no? Para que ellos aprendan mejor. Pues, ¿cómo has medido tú que esa formación que has hecho ha servido para algo? Es decir, mucho, mucho de evaluable. Actuaciones de orientación académica, lo que os decía antes y profesional, aunque esto parezca de secundaria, ¿vale? Ya nos dicen que desde temprana edad, ¿vale? Claro, ¿cómo sería orientación académica? Pues profesional. ¿Cómo puedo yo orientar esto con un niño muy pequeño, de primer ciclo de primaria o edades inferiores? Si yo me autoconozco, si yo sé quién soy, si sé quiénes son mis potencialidades, si, todo eso me ayudará a saber identificar y reconocer pues qué carrera profesional o qué es lo que me gusta o qué es que se me da bien o qué me apasiona, ¿no? Por eso nos habla muchísimo de ese autoconocimiento, ¿vale? Conocer las diferentes profesiones, tomar decisiones de forma responsable, es decir, que en nuestras aulas ayudemos a los niños a que sean responsables, a que tomen decisiones y sobre todo en la parte coeducativa, es decir, es que no haya sesgos de género, de estos de chico, estos de chica, ¿vale? La ingeniería para tal, matemáticas para cual, o el magisterio para no sé qué, ¿vale? Es decir, todo esto es un poco lo que hace un poco de hincapié, ¿vale? Ahí nos dice, pues eso, cómo podemos incorporar esto porque la orientación académica profesional empieza desde las primeras edades con el autoconocimiento, que me interesa, quitar estereotipos a nivel de roles, ¿vale? Y que yo sepa tomar decisiones. Por tanto, si yo hago entonces de aprendizaje donde el niño tenga que tomar decisiones, le ayudaré a autoconocerse. Aquí es pues que podríais poner. ¿Veis? Porque en infantil no tiene sentido hablar de orientación, pero sí que tiene sentido, tanto en infantil como en primaria, hablar de autoconocimiento, autoestima, que me interesa, entender cómo funciona el mundo, pues qué profesiones hay, pues mira esto, pues esto lo hacen los ingenieros, pues esto lo hacen los no sé qué. Todo eso a temprana edad es interesantísimo, ¿vale? Plan de acción tutorial, súper importante, citarlos siempre en los casos prácticos. Novedades, novedades, tampoco hay, ¿vale? Pero sí que veamos algunas cosas pues específicas. Es decir, recordemos que como tutor, dentro del plan de acción tutorial, tendremos que prestar atención a ese refuerzo, a esos niños que tengan que reforzarse. Fomento de la lectura, que nos dicen, prevención, mediación de resolución pacífica de conflictos, la cohesión del grupo, del alumnado, las necesidades, detectar todo esto, ¿vale? Entonces, como tutores, recordemos que dijimos que el plan de acción tutorial lo puedo citar pues cuando acompaña a un alumno a gestionar sus emociones, pues el plan de convivencia, pero también como tutor, ese acompañamiento personalizado. Es decir, cuando hago reuniones con familias, plan de acción tutorial. Plan de acción tutorial tiene las normas de clase y plan de acción tutorial, ¿vale? Es decir, todo lo que tiene que ver con tus funciones como docente dentro del aula. Aquí lo que nos dice, instrumento planificado, evidentemente, porque el plan de acción tutorial es un documento que recoge todo lo que tú tienes que hacer durante el curso, ¿vale? Para garantizar, para prevenir de necesidades y dificultades, para garantizar la inclusión y para coordinar, ¿vale? Y está coordinado por la jefatura de estudios, evidentemente, y para que todos los docentes pues actúen de la misma manera, ¿vale? Jefe de estudios, ¿vale? Pero está todo el proyecto educativo del centro. Carta de compromiso educativo en las familias. Recordemos que todo esto ahora se sustenta, ¿vale? Eh, todo relacionado con la convivencia y las relaciones. Aquí tenemos esa de carta de compromiso de las familias, que la teníamos como medio de respuesta educativa, ¿vale? Podemos asociarla al decreto 253, ¿vale? Que os acordáis que decíamos que es el compromiso de las familias a participar, ¿vale? Pues de la escuela,
¿vale? Pues respecto a la convivencia, el respeto, responsabilidad compartida, docentes y familias. Entonces, esta carta es elaborada por el propio centro, aprobada por el Consejo Escolar y difundido pues, para toda la comunidad educativa. O sea, tiene que difundir para que la gente sepa esta carta que asume, ¿vale? Esa unión entre la familia y la escuela, ese compromiso compartido respecto a los niños. Pues no crea una nueva carta, sino que recuerda la obligatoriedad. De hecho, el otro día una compañera dijo, no, yo he escolarizado a mi hija y he firmado una carta de compromiso. ¿Eh? Es un documento institucional del centro a la familia que recoge los compromisos mutuos para favorecer la cooperación. ¿Vale? Programa de reutilización, reposición y renovación de libros de texto y material curricular. ¿Vale? Realmente es si sale alguna cosa, pero esto no ha cambiado. Esto ya lo hemos hablado muchas veces, programa de utilización y reposición de libros de material curricular. Lo que quiere garantizar, sobre todo, pues eso, más la sostenibilidad, la transición de materiales y recursos, y donde más énfasis o quizás importancia gana es en los centros singulares, ¿vale? En los centros con alumno vulnerable, con necesidades sociales o económicas. ¿Vale? Porque al final es una oportunidad que se le da a los niños, porque gracias a este programa, pues pueden tener muchos más recursos. Mires para el fomento de la lectura. ¿Vale? Esto ya lo dijimos, este sigue igual, ¿vale? Todo centro debe tener esas medidas, ese plan para fomento de la lectura y dinamización de la biblioteca escolar, porque una cosa es fomento de la lectura en el aula y luego tenemos BiblioInnovat, que es la dinamización de las bibliotecas, ¿vale? Que son qué acciones hacemos para dinamizar las bibliotecas. Por todo esto, ya sabemos que cómo fomentamos la lectura, tenemos en los temas y tenemos un montón de cosas que lo podemos justificar perfectamente ahí, ¿vale? Hábito lector, presentar autores, animaciones lectoras, acciones con familias, a través de las bibliotecas, ¿vale? Todo esto que son cosas que ya hemos ido viendo. Aquí no hay ninguna novedad. Eh, la única novedad, lo que os decía, novedad no, que están incidiendo muchísimo es que quieren que todo sea como evaluable. No me digas que lo has hecho, dime en qué has mejorado, ¿vale? Entonces nos dicen que diagnóstico previo, ¿vale? Es decir, vas a hacer un plan de fomento de la lectura, pero primero dime dónde tienes al alumnado, este plan que crees que va a mejorar y luego qué indicadores de seguimiento y de evaluación, ¿vale? Ya no basta con que me digas que vas a hacer estas actividades, necesito que me digas en qué nivel se encuentra tu alumnado, qué vas a hacer en ese plan de fomento de la lectura, que me digas cómo vas a hacer el seguimiento de ese plan, cómo vas a ir valorando y evaluando ese plan y qué evaluación estás haciendo continua y final de ese plan, si ha funcionado o no ha funcionado. Vemos, pues, de nuevo lo que os decía. Para mí lo más significativo es que ahora la Consellería quiere que los centros evalúen sus acciones, ¿vale? En cuanto a primaria, a partir del segundo ciclo, que eso ya lo hemos dicho en el documento anterior del nuevo decreto, ¿vale? Tienen es más tiempo obligado de lectura, ¿vale? Lo tenéis en el decreto 196, que esto ya os lo di yo en el documento. Plan digital de centro también es muy importante, ¿vale? Hacer referencia al plan digital de centro. No porque haya cosas importantes, sino porque nos está diciendo de nuevo que, bueno, lo está gestionando un poquito más, ¿vale? Es decir, están poniendo un poco más de límites, ahora veréis, ¿vale? De respecto a lo que es la parte digital, lo ponen incluso porcentajes de días, que luego de horas a la semana, que ahora lo veremos. Pero al final lo que garantiza ese plan digital de centro es que tus docentes estén formados, que utilicen los recursos del centro y también garantizar que esos recursos estén cuidados, ¿vale? Mm. Y bueno, apoyo de los CEFIRES para esa formación. Proyecto educativo de comedor escolar. Ya llevamos mucho tiempo haciendo alusión a la importancia de esos hábitos saludables, de esa importancia del comedor escolar, ¿vale? Pero gana.
algo que a mí me encanta, ¿no? Es decir, no solo es un espacio de alimentación, que de hecho muchas familias, en algunos colegios en los que voy, algunas familias sí que transmiten, porque a veces cuando les he dado alguna charla sobre las aulas de convenio me dicen ya, pero ¿y cuando los conflictos pasan en el comedor y hay allí personal que no está formado para intervenir en las conductas? Y eso era súper importante. De hecho, eso pasó en una formación que hice, que unas familias se preocuparon por este tema. El colegio lo tenía de alguna forma considerado, pero quizás no habían actuado de forma tan directa y entonces ahora sí que han recibido formación las personas del comedor escolar y también se les exige que actúen de una forma específica, ¿vale? Porque el comedor escolar es un espacio también para de hábitos, pero también de convivencia, ¿vale? Y entonces todo ese espacio educativo donde se educa al niño es donde aquí se le ha dado más importancia, ¿vale? Tiempo a la alimentación, promocionar la salud, ¿vale? Y atender la diversidad, las intolerancias. ¿Qué más? Que luego veremos por ahí más cosas. Alergias, bueno, siempre que salga algo de alergias. Si tienes un niño con diabetes, pues también decir que todo está recogido dentro del plan del comedor escolar, ¿vale? El proyecto de comedor escolar recogerá también, pues, cómo intervenir en el caso de estos niños que tengan intolerancias y demás. Esto nada, es la organización de la jornada escolar, ¿vale? No hay nada nuevo sobre esto, no existe ninguna novedad. Plan de fomento de emergencias de protección civil. Este sí que es interesante un poco por las realidades que estamos viviendo, ¿no? De la Dana, estamos viendo también ahora muchos incendios, es decir, todo esto lo que obliga es que todos los centros tienen que tener un plan de formación ante emergencias de protección civil, ¿vale? Y te obliga a tenerlo y que al menos una vez al año los niños hayan hecho, ¿cómo se dice? Situaciones de emergencia, simulacros, ¿vale? Preparar la unidad educativa para actuar de forma coordinada, es decir, y no solo centro, evidentemente, que participen pues sí, bomberos o todos los servicios que tengan que participar en ese tipo de emergencia. ¿Vale? Entonces, citar cuando, bueno, seguridad, evacuaciones, simulacros, emergencias, accidentes graves, organización del centro, cómo se organiza el centro, o sea, no solo es un simulacro, sino cómo organizamos el centro para, en caso de que haya una emergencia. En caso de que haya un accidente grave, pues quién va a avisar o cómo vamos a actuar, ¿vale? Todo esto es lo que tiene que recoger este plan. Después, programa de coordinación horaria, nada, es decir, pues cómo coordinar las tutorías, todo eso que no, tampoco es relevante. Otros programas y proyectos del centro, pues ya los hemos visto, vamos a revisarlos y aquí simplemente os he copiado y he pegado aquí también el listado que tenéis en la resolución, ¿vale? Totedu, lo hemos visto. PIES, ¿vale? Proyecto Biblioinovat, proyecto Guardabosque, el MAT 180, programa experimental de alimentación saludable y sostenible. Bueno, de alimentación saludable y sostenible que realmente está vinculado al programa de comedor escolar, a los almuerzos saludables, Innova Arts, con todos los Innova que tenemos, ¿vale? Innova Danza, Innova eh, Plástica, Innova Música. SCACS, que este también lo teníamos, pero este no es de los más importantes. Programa de refuerzo en las competencias matemáticas. Hay centros que pueden tener un refuerzo en competencia matemática y en competencia lectora, ¿vale? El PROA, que es el PROA más, está relacionado para los centros, para los niños de, de riesgo social, de vulnerabilidad, un poco para los CAES, ¿no? Los centros singulares. Planes de acción comunitaria, es decir, pues qué vamos a hacer con la comunidad, con las asociaciones, cosas conjuntas, programa de educación inclusiva, de bienestar emocional, programa Conectats al Talent de formación, programas de bienestar social y emocional, todos los europeos de Twinning, tal, el de aulas transformadoras de espacios y metodologías educativas. Acordaros que aquí dentro encontraríamos ambientes de aprendizaje por proyectos, viaje cooperativo, propuestas, todo eso. Y también encontraríamos dentro de las zonas de las aulas del futuro. El PEAF es el proyecto de deporte, actividad física y salud.
promoción de la salud en sanidad, programas de inversión lingüística y programas de PON de Lingües. Todo esto relacionado con la parte la nueva, del 1/24 de la Ley de Libertad Educativa. Nosotros hablamos de red de centros, ¿vale? De, de centros verdes, centros sostenibles, red de centros de educación ambiental, rutas científicas, artísticas, literarias, es decir, existen muchísimos eh, pues, reconocimientos y luego concursos que también hemos visto que tenemos en el documento. Bueno, aquí un poco a nivel general, lo que podéis poner, ¿vale? Y conocer todos estos planes. A partir del 1.3 hasta el 4.6, ¿vale? Si vamos a ir viendo, vamos a ir pasando un poco rápidamente para que veáis. Reacción de la respuesta educativa, bueno, esto es medidas de respuesta educativa, que esto no ha cambiado tampoco nada, ¿vale? La sensibilidad, programas de diseño propio que puede tener el centro, ¿sí? El DUAA, detección temprana, bueno, esto no ha cambiado nada. Plan de convivencia, que lo hemos visto plan de convivencia, hemos visto las medidas de coordinación entre ciclos y niveles, todas las medidas de coordinación, de continuidad, entre modalidades, la orientación académica profesional que os he dicho, el plan de acción tutorial, ¿vale? Aquí tenéis algunos aspectos. De aquí sí que me gustaría destacar, pues eso, el plan de dentro de la acción tutorial, cosas importantes, el fomento de la lectura, ¿vale? El programa de educación afectivo-sexual, que está por aquí, el tema de la convivencia, súper importante, sensibilidad y actuación, prevención, temas de inclusión, la transición entre las etapas, también es plan de acción tutorial, actividades de bienestar, la toma de decisiones, coordinarme con todo el equipo, plan de acción tutorial, ¿vale? Con familias, con agentes externos, plan de acción tutorial también lo que tiene que ver con la evaluación, ¿vale? Tema de formación ante emergencias también. Luego la carta de compromiso, que lo tenéis aquí, que lo hemos visto, el programa de reutilización y reposición de libros, medidas para el fomento de la lectura, plan digital de centro, proyecto educativo de comedor, que es el que estábamos viendo hace un momento, cómo organizar la jornada escolar, plan de fomento ante de emergencias de protección civil, que es el que hemos visto, programa de coordinación horaria, esto tampoco es importante, otros programas y proyectos, lo que hemos citado ahora hace un momento, están aquí listados. Y luego aquí si queréis, diréis, ay, esto no me acuerdo, pues podéis citar aquí y directamente os está, ¿vale? Vinculando en la página web de la Consellería, es decir, el propio documento, ¿vale? Tenéis todo lo que tiene que ver, equipos de cimita, las UE o propuestas de aprendizaje, ¿vale? Este sí que es más nuevo. Aquí creo que va poniendo el número de personas que aparecen. El RACO del talent de educación infantil. RACO del talent. A través del aprendizaje basado en el joc. Com implantar el RACO del talent en educació infantil? Avaluació del RACO del talent en centres promotors. Cápsula RACO del talent en educación infantil o educación primaria, lo podéis ver. Esto, propuesta conectas para crear un RACO del talent en educación primaria y educación infantil. Lo veremos en septiembre, bueno, pero aquí tenéis, ¿vale? Que es todo bastante 26, 27, 27, ¿vale? 26, 29, diseña, detección, dossier del talent, recursos, dossier del talent. Este estamos viendo porque este es de lo más novedoso. A ver si sale el documento. Ah, porque lo tienen, se ve que está linkado y está aquí. Y costo, ¿vale? Recursos.
Geniali. Selecciona la edad. Vale, si pongo 6. Por eso cuesta tanto. Superpoder interior. Feria de habilidades. Preguntas para conocerte. Mapa del tesoro. La estrella de mi compi. Fortaleza de los compañeros. Y son pues fichas, actividades. ¿Vale? Pues ahí podéis ver. Keeps connectados, conectados. Bueno, un poco lo que es. Aquí tenéis por eso todos los proyectos y programas. Si alguno, pues tenéis linkados el acceso a la consellería. Elaboración de aprobación de seguimiento, ¿vale? Del proyecto educativo del centro, nada, proyecto de gestión y régimen económico. Por eso es a partir de ahora, pues esto ya no son cosas tan importantes. Por eso yo lo he puesto como un documento general. Normas de organización y gestión y funcionamiento del centro. Tampoco lo veo tan relevante. Por los horarios, actividades lectivas, al alumno con ausencia del profesorado, pues cómo se gestiona eso. Cómo se gestiona el acceso a los centros educativos, que nos dice que los centros educativos tienen que estar abiertos al entorno y en determinadas horas para que la gente pueda entrar y hacer uso de ellos. Medidas de difusión a través del AFA, la Asociación de Familias. ¿Ves? El uso social de los centros educativos, lo que estaba diciendo, pues tienen que tener un uso social, ¿vale? La protección de datos, pero que esto no, ves que no tengo nada subrayado, salud y seguridad en los centros, porque no lo veo relevante de cara a un caso práctico o temas. Medidas de emergencia, de autoprotección del centro, que tiene que tener, lo que hemos dicho, asistencia sanitaria del alumno, prevención de riesgos laborales, embarazo y lactancia, incidencias en inicio de curso, se faltan profesores y no sé qué. ¿Ves? Todo esto lo he dejado así porque no. ¿Vale? La PGA, ¿vale? Pasamos del proyecto educativo, proyecto de gestión y ahora la programación general anual, la PGA, que sí que es importantísima, que es ese documento anual que recoge todas las actuaciones que se llevan a cabo durante el curso, ¿vale? Y está en coherencia con el proyecto educativo del centro, recoge el horario general del centro, o sea, el horario de este año, ¿vale? Lo iremos viendo, y los criterios pedagógicos para elaborarlo. Es decir, aquí hay un montón de criterios, de decir, pues desde la inclusión, del perfil del alumnado, de las familias, pues eso, perfil para crear los horarios, pero es que esto, el jefe de estudio, cómo va a elaborar el horario, calendario de reuniones, ¿vale? Requisitos de profesorado para impartir docencia en valenciano, materiales curriculares. Y aquí empezó, utilización de dispositivos digitales como herramienta de trabajo, ¿vale? Y aquí empezamos otra vez, ¿veis? Esto un poco lo que he pasado rápido es lo que he visto que no es significativo de cara a un caso práctico, ¿vale? Lo podéis leer, pero no he visto que fuera muy relevante. Y a partir de aquí sí que creo que podemos echarle un poco más, sobre todo para temas de educación para primaria, sobre todo porque utilizar tablets o dispositivos tecnológicos, ¿vale? Evidentemente, siempre lo que han hecho es reforzar, es decir, no puedes sustituir al libro o al documento de texto. Lo que quieren también es reforzar, que no desaparezcan las hojas, y aquí lo que regula son unos máximos, ¿vale? Primer ciclo hasta un 5%, segundo ciclo hasta el 15%, tercer ciclo hasta un 25% el uso de dispositivos, ¿vale? Si hay un dispositivo general individual, no podrán incorporarse nuevos, ¿vale? Durante este curso. Si ya tienen una tablet, un colegio que tiene una tablet, todo ellos, ¿vale? Pero no pueden poner más tablets. Y aquí es pues, que poder tener en cuenta sobre, pues eso, las herramientas TIC. mm, si el supuesto dice algo de tecnología o lo que sea, o tú quieres poner algo de tecnología, pues algún instrumento de evaluación con tecnología, decir que nunca va a sustituir al recurso impreso, ¿vale? Que se garantizará el uso, pues eso, respetando pues, los porcentajes establecidos en la normativa, podéis decir, o en la resolución de este curso, los de primaria, ¿vale? Los más importantes, lo que es el tiempo de uso de la tecnología, que sea
establecido en porcentajes, ¿vale? Y aquí lo podéis también especificar mucho mejor, decir, si tienes un caso práctico, dice, bueno, voy a utilizar esto, pero se encuentra dentro del porcentaje de tiempo que se permite dentro de lo que es la resolución de inicio de curso, ¿vale? El equipo de orientación educativa, lo he dicho antes, pero volvemos otra vez a recordarlo y a darle un poco más importancia. La importancia de que forma parte de que, junto con los tutores, ¿vale? Y con demás profesionales. Dice, hacemos la distribución, las responsabilidades, ¿vale? Profesor-tutor, registra medidas de nivel 2 y de nivel 3 que no tengan evaluación sociopsicopedagógica. Recordad que si tenemos una alta capacidad que tiene un informe y es de nivel 3, esto lo va a poner en Itaca el orientador. Personal de orientación educativa registra las necesidades específicas de apoyo educativo que tengan informe. Si hay una dificultad de aprendizaje que tiene un informe y es de nivel 3, también lo registrará el orientador, ¿vale? Lo que hace esta resolución es especificar mejor quién le toca qué y quién tiene que registrar en Itaca qué. Porque algunas de vosotros me dicen, ay, pues esto lo hago yo, por mí, en mi caso lo hace el orientador. Pues aquí se ha delimitado mucho más. La dirección del centro registrará. Ay, no sé esto cómo se quita, merde. Perdón, me ha salido ahí. Registrará las medidas de nivel 3 que requieran evaluación y las medidas de nivel 4 con la colaboración del personal de orientación. Finalmente, toda la documentación nacional personal registrada en Itaca, ¿vale? La dirección del centro registra las de nivel 3, nivel 4 en colaboración con el orientador, siempre que haya informe, ¿vale? Tú, las de nivel 1, las de nivel 2 y las de nivel 3 si no hay informe el tutor. Aquí es por lo que tendrás que tener en cuenta, pam, 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 ¿vale? Las actividades complementarias extraescolares y servicios complementarios, pues yo que sé, transporte, granjas de escuelas, actividades, el día de no sé qué, que hacemos una salida o lo que sea. Pues simplemente que tienen que ser, lo que me vuelve a recordar muchísimo es que tienen que ser accesibles. Tenemos que favorecer que todo el mundo pueda ir. No ánimo de lucro, pues eso siempre es botellina, ¿vale? Y puede ser culturales, viajes de estudio, intercambios, deportivas, bibliotecas, ir fuera o ver una biblioteca, actividades de interés educativo, visitar algo, excursiones y la autorización de la familia, que debe tener esto, que lo hemos dicho siempre. ¿Cuál es el objetivo de esta actividad? ¿Dónde vamos a ir? ¿Cuándo vamos a ir? El horario que vas y vuelves. ¿Qué itinerario? ¿Con qué transporte? ¿Quién va a acompañar? ¿Quiénes van a ir? El coste, qué debe llevar el niño si hace falta, qué recomendaciones, un teléfono de contacto, ¿vale? Los objetivos de la salida, para qué se va a salir, la finalidad pedagógica, todo eso que es lo que siempre ya habíamos dicho, ¿vale? Y que siempre lo más importante, que si hay un niño con necesidad específica de apoyo educativo y vamos a hacer una salida o cualquier actividad, pues que digamos que vamos a garantizar que será pues, una salida o actividad inclusiva y accesible. Es lo más importante. Inclusión y accesibilidad. Formación permanente del profesorado. La novedad para mí está en la que es la formación no tiene que ser, ay, pues nos gustaría hacer un cursito de esto. No, tiene que estar motivado porque pensamos que va a beneficiar el aprendizaje del alumnado. ¿Vale? Un poco lo que pone en focos es eso. Es decir, las necesidades formativas deben estar sujetas a las necesidades del alumnado. ¿Vale? Eh, evidentemente, siempre en coordinación con la persona coordinadora. Recordemos que esto está de formación del centro y persona coordinadora de bienestar y protección y el equipo de orientación educativa. ¿Vale? Y lo más importante, de nuevo, al finalizar la evaluación tendrá que evaluarse qué impacto ha tenido, no en que yo he aprendido mucho, sino en qué resultados ha tenido, en qué ha mejorado este curso en el alumno. Es decir, volvemos a poner énfasis en se tiene que evaluar ya casi todo. Es decir, si habéis hecho un curso de formación porque pensabais que esto iba a ayudar a los niños a que mejorasen tal cosa, dime si realmente ha mejorado eso en el niño. ¿Vale? Más cosas.
Se me ha salido. Bien, seguimos. ¿Vale? Por tanto, siempre hablar de que si hacemos una formación, que se garantizará y se evaluarán pues el impacto que ha tenido. ¿Vale? Eh, por eso nos decía que no tiene que la formación por interés individual de un docente, sino que el impacto que tenga en la práctica del docente y del aprendizaje del alumno. Esto es súper importante, ¿vale? Y que además deberá valorarse qué impacto ha tenido. El tema de programas de lenguas vehiculares, que es lo que ya hemos dado de la ley de /1 2024, no hay nada más, no especifica ninguna cosa eh, nueva, ¿vale? Esto ya está, es todo lo que hemos visto. Plan de actuación para la mejora, súper importante, ¿vale? El PAM. El PAM de actuación.